El televisor zumbaba todavía, pero Selene pausó la cinta con un gesto rápido de su varita. El ambiente en la sala se volvió más denso, como si todos los presentes contuvieran la respiración. Severus, apoyándose ligeramente en el respaldo de la silla, entrecerró los ojos y preguntó en voz baja, casi como una acusación. ¿Y cómo exactamente? ¿Esta cinta prueba que James te era infiel, Lily? Selene, imperturbable, cruzó una pierna sobre la otra con elegancia y, con un leve movimiento de su dedo índice, hizo que en la pantalla apareciera la imagen borrosa de un joven muy parecido a James Potter entrando en una casa Muggle. Sabemos, dijo, en tono frío pero paciente, que James usaba el hechizo Imperio para controlar a algunas de sus, digamos, amantes. Y también que, cuando era necesario, les borraba la memoria para no dejar rastros. Lily palideció, sus dedos crispándose en las mangas de su túnica, mientras Severus la miraba de reojo, atento a cualquier reacción. Selene continuó. Pero resulta que una de las muggles que James escogió en secreto, su voz se volvió más aguda, con un matiz de burla, era bastante astuta. Había instalado cámaras ocultas en su casa para grabar a sus amiguitos, es decir, quienes le pagaban por ciertos servicios. Hizo una pausa significativa. Grababa sobre cintas antiguas, así que al principio parecía que era solo una película o serie cualquiera. Pero al avanzar, el contenido cambiaba. Uno por el cual le darían mucho dinero si lo mantenía oculto. Severus soltó una risa seca, sin humor. Irónico. Que la avaricia de una muggle terminara siendo su ruina, murmuró. Lily intentaba asimilarlo todo, luchando entre la incredulidad y la tristeza. Por un lado, siempre había sabido que James no era precisamente un santo. Pero escuchar pruebas concretas era otro nivel de dolor. Severus, mirando con dureza la pantalla pausada, preguntó. ¿Cómo, Selene, te enteraste de esto? ¿Cómo supiste tú, Selene? La joven sonrió de lado, como una jugadora que acaba de ganar una partida de ajedrez complicada. Peter lo sabía, declaró sin rodeos. Peter Pettigrew sabía de esas grabaciones. Porque James se jactaba en privado, creyéndose invulnerable. Su sonrisa se desvaneció. Le saqué esa información cuando lo capturé en Hogwarts. Severus asintió, sus labios curvándose en una línea satisfecha. «Lo torturaste un poco, ¿verdad?», preguntó, sin pizca de reproche. Selene encogió los hombros inocentemente. Digamos que fue una persuasión intensiva. Nada que no se mereciera. Lily, todavía en shock, apenas logró murmurar. ¿Y hay más? ¿Más grabaciones? Selene asintió con calma. Algunas. No muchas. Y no planeaba enseñártelas, madre. Solo quería que supieras que, si alguna vez alguien cuestiona tu honor, o intenta reescribir la historia, tienes armas para defenderte. Severus miró a su hija con un respeto renovado. No solo era astuta, también pensaba en proteger a su familia de maneras que pocos habrían considerado. Lily, tragando saliva, extendió una mano temblorosa y tomó la de Selene. Gracias, dijo, su voz apenas un susurro, cargada de una mezcla de amor, tristeza y orgullo. Selene la apretó suavemente, y con una sonrisa traviesa, agregó. De todos modos, madre. He aprendido algo más de esas novelas, cuando la vida te abofetea, tú sonríes, te levantas. Y devuelves la bofetada con estilo. Severus soltó un bufido casi divertido, mientras Lily no pudo evitar soltar una risita nerviosa. Selene respiró hondo, sabiendo que lo que estaba a punto de decir no sería fácil de digerir para su padre. Papá, comenzó, con voz firme. No solo conseguí pruebas de que James Potter engañó a mamá hace años. También logré sonsacarle algo a Peter Pettigrew. Los ojos negros de Severus Snape centellearon de furia contenida, pero se obligó a escuchar en silencio. Me dijo dónde escondió la varita de Voldemort, continuó Selene. Podríamos usarla como prueba. El ministro jamás admitiría el regreso de Voldemort sin algo tan contundente.
Severus se inclinó hacia adelante, su voz baja como un trueno a punto de desatarse. ¿Dónde está la varita? En las ruinas de un viejo cine Magel, en las afueras de Londres, reveló Selene sin titubeos. Yo podría ir a recuperarla. No, la interrumpió Severus de inmediato, su tono dejando claro que no habría discusión. No saldrás de Hogwarts. No mientras Voldemort pueda estar acechando y los aurores rodeando la escuela. Me haré cargo de esto personalmente. Selene abrió la boca para protestar, pero Severus la silenció con una mirada que no admitía réplica. Te quedarás aquí, continuó. Estarás bajo la protección de tu madre. Y de Harry. Su voz se suavizó apenas un matiz. Te necesito a salvo, Selene. Promételo. La joven apretó los puños a los costados, su corazón rugiendo por la impotencia. Pero al final asintió. Lo prometo, papá. Lily, que había estado escuchando, no pudo contenerse más. Dio en un suspiro y envolvió a Selene en un abrazo apretado, como si temiera que su hija se desvaneciera si la soltaba. Mi pequeña, susurró Lily, hundiendo el rostro en los negros cabellos de Selene. Mi valiente niña. Aún le resultaba difícil creer todo lo que había pasado. Revivir después de tantos años, descubrir que tenía otra hija. Una hija que había nacido en secreto de su amor prohibido con Severus Snape. Una hija que, movida por la desesperación y el amor, había usado la magia más antigua y peligrosa para traerla de regreso, pagando el precio con la vida de Peter Pettigrew. La vida solo puede pagarse con vida. Selene lo había comprendido. Y había elegido salvarla a ella. Lily cerró los ojos, sintiendo el latido cálido de Selene contra su pecho. Había tanto que recuperar. Tantos años perdidos, tantas palabras no dichas. Y además, tantas verdades que le habían sido reveladas en poco tiempo. Como lo de Harry. El solo recordar cómo Petunia, su propia hermana, y ese odioso Vernon habían tratado a su hijo, hacía que un fuego sordo le rugiera en el pecho. Los habían convertido en poco menos que esclavos en su propia casa. Su dulce Harry, tratado peor que un elfo doméstico. Lily apretó los dientes, jurándose que pronto visitaría a Petunia y a su morsa para ajustar cuentas. Pero eso sería después. Ahora su prioridad era otra. Acarició suavemente el cabello de Selene, y se apartó apenas lo justo para mirarla a los ojos, esos ojos verdes idénticos a los suyos. Te prometo, Selene, que no voy a perder ni un segundo más lejos de ti, dijo Lily con una sonrisa que temblaba de emoción. Vamos a recuperar todo lo que nos robaron. Y juntas. Selene, que había luchado tanto y tan sola, sintió en ese momento algo romperse y sanar dentro de ella. Se aferró a su madre, dejando caer una lágrima silenciosa que Lily atrapó con una caricia. Y juntas. Esta vez no habría más pérdidas. En las afueras de la torre de Gryffindor, la tarde caía lenta y pesada como una manta húmeda. Harry estaba deseando estar cerca del fuego, mirando las llamas. Ron y Hermione lo observaban, intercambiando miradas nerviosas. Finalmente, Hermione, en su estilo directo pero compasivo, rompió el silencio. Aún no te acostumbras a que el profesor Snape y tu madre estén juntos, ¿verdad? Harry soltó una risa seca, casi amarga. Me es difícil, admitió, encogiéndose de hombros como si el peso fuera demasiado grande para su edad. Ha pasado tanto. Se frotó la cara con las manos, buscando las palabras. Saber que mi padre, que James Potter le fue infiel a mi madre, continuó, su voz apenas un susurro. Que Selene es mi hermana menor. Una a la que, para ser honesto, vi como una amenaza al principio. Ron tragó saliva, incómodo. Hermione simplemente asintió, dándole espacio. Y resulta que Selene arriesgó su vida, siguió Harry, su mirada fija en la nada. Se enfrentó a Voldemort para protegerme. Cuando según la profecía, soy yo quien tiene que vencerlo. Y todo este tiempo. Se giró hacia ellos, los ojos brillando por la frustración y el dolor. Según Selene, el director, Dumbledore,
permitió y planeó muchas de las cosas que me pasaron. Para prepararme, para endurecerme. Desde el primer año, golpeó suavemente el muro, sin rabia, solo cansancio. Como si fuera una pieza de ajedrez que se podía mover de casilla en casilla. Ron abrió la boca para decir algo, pero no encontró palabras. Y no olvidemos, añadió Harry, la voz bajando aún más, que mi madre fue traída de vuelta a la vida por Selene. A costa de sacrificar a Peter Pettigrew. Hermione acercó su mano, apoyándola suavemente sobre la de Harry. Es mucho para cualquiera, dijo en voz baja. No tienes que enfrentarlo solo, Harry. Estamos aquí. Harry apretó los labios, asintiendo lentamente. Gracias, murmuró. De verdad. Por un momento, los tres amigos se quedaron allí, unidos en un silencio que no era incómodo, sino solidario. La guerra que se avecinaba sería brutal, pero por primera vez Harry entendió que, aunque el peso cayera sobre sus hombros, no tenía que cargarlo completamente solo. Harry caminaba con paso rápido, sus amigos siguiéndolo de cerca. No se sentía cómodo hablando de todo eso cerca de los muros de Hogwarts. No cuando sabía que Dumbledore, como director, podía usar a los fantasmas, a los cuadros. Y quién sabía qué más para enterarse de lo que decían. Así que alejándose de las torres y pasillos, cruzando el campo cubierto de hierba húmeda, hasta llegar cerca del bosque prohibido, donde el viento parecía llevarse las palabras antes de que pudieran ser atrapadas. Allí, al fin, Harry se dejó caer sobre el césped. Ron y Hermione lo imitaron en silencio. Por un momento, Harry no dijo nada. Solo pensaba. Pensaba en Selene. Se sintió invadido por una culpa amarga. ¿Cómo había podido verla como una amenaza, como una rival? ¿Cómo no había notado el peso que ella cargaba sola? Recordó lo que había descubierto, que Selene, que tenía más o menos la misma edad que Ginny, había crecido sin saber quiénes eran sus verdaderos padres. Que en ese orfanato de Irlanda la habían tratado como un objeto, casi vendiéndola como si fuera un trozo de carne a cualquiera que pagara lo suficiente. La ropa que le daban estaba tan rota, y raída que apenas le cubría el cuerpo. Que, siendo apenas una niña, había cruzado el mar sola para buscar su propio destino. Que había vivido oculta en Hogwarts, sobreviviendo en silencio, en las sombras. Y que, para mantenerse viva, había cazado acromántulas en el mismísimo bosque prohibido. Sola. Harry apretó los puños contra la hierba, su estómago revuelto. ¿Yo habría podido con todo eso? ¿Habría sobrevivido siquiera? Se obligó a mirarlo de frente, a todo lo que Selene había enfrentado. Y a todo lo que le había dado a cambio. Su madre, viva. Su propia vida, salvada más de una vez. Y él, ni siquiera había sabido agradecerlo. Hermione le puso una mano en el hombro, notando su expresión. Harry, susurró. No es tu culpa. Pero Harry negó con la cabeza. Tengo que hablar con ella, dijo, su voz temblando apenas. De verdad. No como antes. No como un tonto que solo ve lo que quiere ver. Ron asintió solemnemente. Hazlo, tío. Se lo merece. Y por primera vez en mucho tiempo, Harry sintió que tenía algo que no era una carga ni una responsabilidad. Era una deuda de amor. Y estaba decidido a saldarla. Harry, con el corazón acelerado por la decisión que acababa de tomar, avanzó hacia los aposentos de Severus Snape. Hermione y Ron iban tras él, intercambiando miradas nerviosas. El castillo, a esas horas, parecía más sombrío, y el frío que bajaba de las montañas se colaba en sus túnicas. Justo cuando estaban a punto de girar en uno de los corredores principales, tres figuras vestidas con túnicas oscuras y emblemas oficiales les cortaron el paso. Aurores. ¿Qué hacen fuera del castillo a estas horas? Preguntó uno de ellos, un hombre de rostro severo y bigote espeso. Ron tragó saliva y Hermione se tensó, pero Harry, recordando una de las lecciones más recientes de Selene aprende a usar las deudas a tu favor, dio un paso adelante con naturalidad. Yo soy el responsable,
dijo, alzando un poco la voz para sonar seguro. Solo quería tomar aire fresco. No lo hacía desde hace tiempo. Su tono se endureció ligeramente. Cuando uno pasa gran parte de su infancia encerrado en un armario por sus parientes muggles, caminar bajo el cielo abierto es algo que se aprende a valorar. Hubo un incómodo silencio. Los aurores se miraron entre sí, visiblemente molestos. Aquello sonaba, en efecto, como abuso infantil, y ellos eran agentes de la ley mágica. No podían ignorarlo. Pero tampoco sabían cómo reaccionar ante una revelación tan cruda del niño que vivió. Harry, viendo la oportunidad perfecta, sonrió apenas y sacó una pluma. Si quieren, añadió, casual pero con astucia, podría firmarles unos autógrafos. Los ojos de los aurores se iluminaron inmediatamente. Un autógrafo de Harry Potter no era solo un recuerdo, era una pequeña deuda. Una conexión que, en el mundo mágico, podía abrir puertas más adelante. Recordó perfectamente cómo Selene se lo había explicado. El que recibe un favor pequeño, queda atado, aunque sea por un hilo fino. Y en el futuro, los hilos pueden mover montañas. Así que firmó, uno por uno, con la paciencia que había aprendido en esas pocas pero intensas semanas. Cuando terminaron, los aurores les sonrieron y los dejaron pasar sin más problemas. Fue entonces cuando Harry, al levantar la vista, lo vio, Severus Snape. El profesor, cubierto con su capa negra, bajaba las escaleras del castillo con pasos rápidos y decididos, claramente dispuesto a marcharse de Hogwarts. ¿A dónde irá?, murmuró Ron. Harry frunció el ceño. Una inquietud nueva se agitaba en su pecho. ¿Tendría algo que ver con Voldemort? Miró a sus amigos y luego en dirección a donde Severus se perdía entre la bruma de la noche. Creo que tenemos que seguirlo, dijo Harry con determinación. Harry, Hermione y Ron siguieron al profesor Snape lo mejor que pudieron, manteniéndose a la sombra de los muros y usando el terreno irregular para ocultarse. Pero no lograron avanzar mucho cuando una voz profunda y familiar retumbó cerca del bosque prohibido. «Hola, chicos. Qué bueno verlos por aquí», exclamó Hagrid, el guardabosques, saliendo de entre los árboles con su habitual sonrisa de buen humor. El trío se sobresaltó, y antes de que pudieran inventar una excusa, Hagrid ya los estaba guiando hacia su cabaña con paso entusiasta. «Venga, venga, tengo algo que enseñaros», dijo el gigante bonachón, y ellos, sin muchas opciones, lo siguieron. Dentro de la cabaña, el fuego crepitaba alegremente, llenando el espacio de un agradable aroma a madera quemada y algo más. ¿Azufre? En una gran cesta al lado del hogar, un pequeño dragón, que ya no era tan pequeño, descansaba, echando bocanadas de humo por las narices. Sus escamas, que antes eran de un gris mate, ahora brillaban con tonos cobrizos. «Mirad lo grande que está», dijo Hagrid con orgullo. Ron, fascinado, no pudo evitar acercarse para intentar tocar la cabeza del dragón. Mal movimiento. El dragón lanzó un pequeño gruñido y, de un rápido movimiento, le mordió el pulgar derecho. «¡Auch!», gritó Ron, sacudiendo la mano. «No hagas eso, Norberta», regañó Hagrid rápidamente, sujetando al dragón con sus enormes manos. Los tres amigos parpadearon. «¿Norberta?», preguntó Hermione, ladeando la cabeza. «Aye», asintió Hagrid, sonriendo con algo de vergüenza. «Resulta que es una chica. Así que le cambié el nombre. Antes era Norberto, ¿recordáis?». Hermione soltó una risita, mientras Harry apenas lograba mantener su mente en lo importante. Agradecieron a Hagrid como pudieron y, apenas surgió la oportunidad, se despidieron con excusas torpes. Finalmente, después de dar un rodeo para evitar más encuentros sorpresa, llegaron hasta la puerta de los aposentos de Severus Snape. La puerta estaba entornada. Dentro, encontraron una gran maleta de espacio extendido, abierta como una pequeña habitación portátil. Era como mirar dentro de una casa en miniatura. Había muebles modestos, una cama, un escritorio. Y también un par de sillones viejos pero acogedores.
Harry reconoció de inmediato algunas cosas, eran pertenencias de Selene. Severus había preparado aquella maleta mágica para ella. Un lugar seguro donde vivir dentro de Hogwarts sin llamar la atención. Ahora, con la reciente resurrección, Lily también estaba allí. Harry vio un delicado pañuelo bordado con lirios blancos sobre uno de los sillones, sin duda, de su madre. El pecho de Harry se apretó. Aquella maleta era más que un refugio, era un hogar secreto. El hogar que Selene nunca había tenido. Y que ahora Lily también compartía. Vaya, murmuró Ron, asomándose con asombro. Hermione, siempre sensible a las emociones ocultas, le apretó suavemente el brazo a Harry. Selene. Ella realmente ha tenido que luchar sola todo este tiempo, susurró. Harry asintió, sintiendo en su interior un torbellino de emociones. Ya no había marcha atrás. Tenía que hablar con su hermana. De verdad. El trío dorado descendió por las escaleras que emergían de la entrada de la maleta mágica. Era extraño, por fuera, parecía un simple objeto de viaje, por dentro, se desplegaba un mundo oculto, mucho más grande de lo que cualquier Muggle común imaginaría. Bajaron con cautela, observando todo a su alrededor, un pequeño vestíbulo, una cocina acogedora, pasillos que llevaban a distintos cuartos. Y, al final, un leve aroma a sal y mar. Siguieron el sonido de las olas, cruzando un arco de piedra que los condujo a una playa ilusoria, donde la arena dorada se extendía hasta un horizonte pintado de cielo azul. Allí, tendida en una toalla, estaba Selene. Llevaba un pequeño bikini negro que brillaba ligeramente bajo la luz mágica del sol. Su cabello oscuro, suelto y húmedo, caía sobre sus hombros. Cerraba los ojos, disfrutando la falsa pero cálida brisa marina. Harry se quedó tieso en el acto, incómodo, sintiendo sus mejillas arder. A su lado, Ron soltó un extraño sonido, mitad tos, mitad ahogo. Hermione, visiblemente avergonzada, cruzó los brazos con molestia y miró hacia otro lado, murmurando algo como, ¿quién se broncea en Hogwarts? En ese momento, apareció Lily Evans, o mejor dicho, Lily Snape ahora, con una sonrisa maternal, llevando una tostada con mermelada en un plato. Aquí tienes, cariño, no has desayunado, se interrumpió al ver a Harry, Ron y Hermione. Su mirada pasó de los chicos a su hija tendida en bikini, y parpadeó varias veces, claramente desconcertada. Después de todo, Lily, recién vuelta a la vida, aún se estaba adaptando a los cambios de la época. La moda, pensó con un poco de azoramiento, era bastante diferente ahora. Sin embargo, al ver la expresión escandalizada de Hermione, Lily dedujo que no todas las chicas usaban ropa tan reveladora normalmente. Respiró hondo, decidiendo dejar pasar el asunto. Por ahora. Selene, al notar las miradas, abrió un ojo con curiosidad. ¿Qué hacéis aquí?, preguntó, sentándose en la toalla y recibiendo la tostada de su madre. Fue entonces cuando se fijó en Ron, que aún frotaba su pulgar herido. ¿Qué te ha pasado en la mano?, preguntó Selene, alzando una ceja. Ron, medio avergonzado, murmuró. Un dragón me mordió. La tostada casi se le resbaló a Lily de las manos. ¿Cómo que hay un dragón?, exclamó, sus ojos verdes como platos. Tranquila, mamá, dijo Harry rápidamente. Es Hagrid. Él. Bueno, tiene un dragón como mascota. O algo así. ¿Una criatura prohibida y peligrosa viviendo en los terrenos del colegio?, exclamó Lily, su tono subiendo. Selene soltó una risa suave. Bienvenida de nuevo a Hogwarts, madre, dijo con ironía, mordiéndole un pedazo a su tostada. Ron, mientras tanto, murmuraba. ¿Por qué siempre nos pasa a nosotros? Hermione simplemente suspiró, preguntándose si algún día vivirían un curso escolar tranquilo. Harry, sin embargo, sonrió levemente. Por caótico que fuera todo, en ese instante se sintió, por fin, en familia. Selene entrecerró los ojos, mirando a Ron con una mezcla de severidad y diversión.
Supongo que, aunque tengas un hermano trabajando en una reserva de dragones, ¿desconoces el peligro de esa mordida?, dijo con voz tranquila, pero dejando claro que no era una broma. La mordida de un dragón, incluso uno joven, puede ser tan peligrosa como la de un dragón de Komodo. Ron frunció el ceño, claramente sin comprender. «Komodo», repitió, confundido. Hermione, que no podía evitar su instinto de enciclopedia ambulante, intervino rápidamente. «El dragón de Komodo es un reptil Muggle enorme», Ron explicó. «No vuela ni escupe fuego, pero su mordida está llena de bacterias tan letal como el veneno. Si no se trata rápidamente, puede causar infecciones graves. O algo peor». Los ojos de Ron se abrieron como platos, volviéndose un poco más pálido. «¿Cucu qué?», balbuceó. Selene sonrió apenas y hizo aparecer una pequeña botella de cristal. «Tranquilo, pelirrojo dramático», dijo mientras comenzaba a limpiar cuidadosamente la mordida. «Esto desinfectará y neutralizará cualquier infección. Pero tendrás que soportar un poco de escozor». Ron asintió débilmente, apretando los labios para no quejarse cuando el líquido tocó su piel. Mientras todo eso ocurría en la playa ilusoria dentro de la maleta, en otro punto de Escocia, Severus Snape actuaba en las sombras como solo él sabía hacerlo. Dentro de un bar de mala muerte, protegidos por poderosos encantamientos de privacidad, Severus hablaba a través de una chimenea encendida en verde esmeralda, usando polvos flu. «Necesito un traslador para Londres», decía en voz baja. «Algo discreto. Inmediato». El rostro de un mago viejo y arrugado apareció entre las llamas, asintiendo solemnemente. «Te debo algunos favores, Snape», gruñó el viejo. «Te lo haré llegar en una hora». Una vieja tetera de cobre fue arrojada mágicamente a través de las llamas. Severus la atrapó con reflejos de duende cazador. Poco después, en la soledad de un lote baldío, Severus activó el traslador. Sintió ese familiar tirón detrás del ombligo y desapareció de ese lugar, aterrizando en los restos polvorientos de lo que una vez fue un cine Muggle abandonado, oculto en las afueras de Londres. La información que Selene le había proporcionado fue crucial. Sabía exactamente qué buscar. Usando un sencillo encantamiento de revelación, Severus localizó una trampilla oculta bajo los escombros. Allí, envuelta en trapos podridos y sellada con magia negra antigua, encontró la varita de Voldemort. Sus dedos, protegidos por guantes encantados, la sostuvieron con cuidado. Aunque solitaria y aparentemente inerte, la varita exudaba una oscura malevolencia que le revolvió el estómago. La misión había sido un éxito. Ahora tenían un as bajo la manga. Si el ministro de magia se negaba a aceptar que el señor tenebroso había vuelto, pronto tendrían la prueba irrefutable. Y tal vez un arma inesperada. Severus, en el cine abandonado, tomó las precauciones necesarias. Antes de abandonar el lugar, sacó su varita y, con movimientos precisos y hechizos silenciados, cubrió la varita del señor oscuro con varios conjuros de protección. Encantamientos que se activarían solo si alguien que no fuera él, Lily o Selene, intentaba manipularla. Un hechizo de trazado, otro de neutralización, y uno más peligroso, un conjuro de estasis oscura que pondría la varita en suspensión si intentaba actuar por su cuenta. «No dejaré nada al azar esta vez», murmuró Severus, guardándola en una bolsa especial protegida con runas. Con un giro de la tetera trasladora, Severus volvió al lote baldío y encaminarse a Hogwarts, sintiendo una rara urgencia de regresar cuanto antes junto a su familia. Mientras tanto, en el mundo cálido e ilusorio dentro de la maleta mágica, Selene examinaba con paciencia el pulgar herido de Ron. Levantó la mirada hacia él, una sonrisa divertida curvando sus labios. «Parece que sobrevivirás, Weasley», le dijo, aplicándole una pomada calmante. «No perderás el dedo. Y tampoco morirás». De momento, Ron soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. «Eso sí», añadió Selene con una chispa pícara en los ojos, «no puedo sugerirte ir a la enfermería.
Madame Pomfrey reconocería de inmediato una mordida de dragón joven. Y no queremos que se entere de la mascota secreta e ilegal del guardabosque, ¿verdad? Ron asintió nerviosamente, mientras Hermione ponía los ojos en blanco, pero no refutaba. Era cierto. Eso crearía un problema enorme, no solo para Hagrid, sino para todos ellos. Sin embargo, Lily, que estaba allí, no parecía tan dispuesta a dejar pasar el asunto. Sus ojos verdes centellearon de indignación, claramente horrorizada de que una criatura prohibida estuviera suelta en los terrenos del colegio, donde su hijo y su hija, recién reunidos, vivían. Lily cruzó los brazos y abrió la boca, con la clara intención de decir algo como «esto no puede permitirse». Selene, que captó inmediatamente la intención de su madre, pensó velozmente. Así que, antes de que Lily pudiera armar un escándalo, Selene dijo con rapidez. «Madre, recuerda que Hogwarts no es solo un colegio. Es un lugar que también da refugio a los que no tendrían hogar en otro sitio. Como nosotras aún no tenemos preparado algo que nos ayude fuera de Hogwarts». Lily vaciló, mordiéndose el labio inferior. Selene continuó con voz persuasiva. «Además, si informamos, no solo perdería a Norberta. Podría perder su puesto aquí. Y Hagrid. Hagrid siempre ha sido fiel a Hogwarts, incluso arriesgando su vida». Harry, viendo la duda en los ojos de su madre, intervino suavemente. «Mamá. Hagrid me cuidó cuando nadie más lo hacía. Me trajo mi carta. Me ayudó a entrar a este mundo. No es perfecto, pero su corazón es más grande que su cabaña». Lily suspiró, bajando los brazos lentamente. Miró a su hija y a su hijo, sintiendo el lazo entre ellos, la lealtad a quienes les habían tendido la mano cuando más lo necesitaban. «Está bien», dijo al fin. «Pero si algo sucede», miró seriamente a Selene y Harry, «me lo diréis inmediatamente». «Lo prometemos», dijeron ambos a la vez. Hermione sonrió al ver cómo habían salvado a Hagrid de una tragedia. Ron, por su parte, seguía concentrado en su dedo. Selene sonrió para sí. A veces, ganar batallas no requería varitas, sino palabras. En ese instante, la figura de Severus emergió de la oscura noche. Sus ropajes negros ondeaban como una sombra al avanzar hacia ellos. Y en sus ojos oscuros brillaba algo nuevo. Determinación. Y, tal vez, esperanza. La varita de Voldemort estaba ahora bajo su custodia. La guerra aún no había estallado en todo su furor, pero ellos tenían algo que podría inclinar la balanza. Y, por primera vez en mucho tiempo, no estarían solos. Severus apareció en la playa ilusoria, su capa ondeando a su alrededor como un presagio de tormenta. Su mirada aguda recorrió la escena, su hija Selene, sentada en la arena, vestida con un bikini negro que hizo que su ceño se frunciera en automático, aunque sabía que había cosas más urgentes que criticar ahora, inclinada sobre el pulgar vendado de Ronald Weasley. Con los brazos cruzados y una ceja alzada, Severus preguntó en su habitual tono seco. «¿Qué está pasando aquí?». Fue Lily quien respondió primero, con los labios apretados en una línea fina y una seriedad que no admitía bromas. «Lo mordió un dragón», dijo, señalando el pulgar de Ron. Severus parpadeó 1, 2 veces. Luego repitió, como si necesitara verificar que había oído correctamente. «¿Un dragón lo mordió?». «Bueno. En sí», intervino Selene con naturalidad, como si hablase del clima, «un bebé dragón, para ser más precisos». El profesor Snape desvió su oscura mirada hacia su hija, luego hacia el trío dorado, en especial hacia Harry, quien levantó ambas manos como en rendición antes de decir. «Es de Hagrid». Severus apretó la mandíbula, claramente luchando por no perder la compostura. «En nombre del gran Salazar Slytherin. ¿Cómo demonios consiguió ese imprudente un dragón?», espetó, su voz un susurro peligroso. Selene, que sabía cuándo era mejor no confrontarlo directamente, se encogió de hombros ligeramente y añadió con media sonrisa. «Bueno, padre.
Es de esperarse de él. Después de todo, suyo es también el gran perro de 3 cabezas que está dentro del castillo, ¿recuerda? Hubo un momento de silencio denso. Severus entrecerró los ojos peligrosamente, pero antes de que pudiera exigir una explicación detallada, Lily, que apenas comenzaba a comprender el tamaño del caos, gritó, su voz cargada de exasperación maternal. ¿Qué perro de 3 cabezas en el castillo? Exijo una explicación ahora mismo. Ron, Hermione y Harry palidecieron. Selene, resignada a que ya no había escapatoria, se puso de pie con elegancia, sacudiéndose la arena de las piernas, y atándose una túnica ligera sobre el bikini. Es una pequeña medida de seguridad, empezó Selene, eligiendo sus palabras con sumo cuidado. ¿Pequeña?, espetó Lily, cruzándose de brazos con severidad. Hermione, viendo que la situación se estaba saliendo de control, intervino con rapidez. Es para proteger algo, señora Evans. Digo, señora Snape. La piedra filosofal. El perro, Fluffy, está custodiando una trampilla bajo el 3er piso prohibido. Y realmente no se supone que ningún estudiante se acerque allí. Ron asintió, aunque aún se frotaba el pulgar. Harry miró a su madre, luego a su padre adoptivo, Severus, sabiendo que era mejor soltar toda la verdad antes que ser atrapados en una mentira. Es que, empezó Harry. El director Dumbledore ha permitido ciertas cosas para proteger la piedra filosofal. Hagrid le prestó a Fluffy para custodiarla. El silencio que siguió fue abrumador. Severus cerró los ojos un momento, respirando hondo como si le doliera la cabeza. Cuando volvió a abrirlos, su mirada era pura incredulidad y cansancio. ¿Dumbledore sí permitió todo esto?, declaró, su voz baja, peligrosa. Harry asintió. Lily, por su parte, no sabía si quería gritar, desmayarse o marchar hasta el despacho de Dumbledore y exigirle cuentas allí mismo. Si pudiera hacer eso. Selene intervino, tratando de calmar los ánimos. Madre, padre. Sé que parece una locura, pero Hogwarts siempre ha sido así. Y ahora, más que nunca, necesitamos estar atentos. Si queremos protegernos los unos a los otros, tenemos que actuar con inteligencia. Severus miró a su hija largamente, viendo en ella no solo a una preadolescente, sino a una joven bruja endurecida por circunstancias terribles. Finalmente asintió lentamente. Muy bien, dijo, su tono tenso. Pero os lo advierto, si un solo pelo de la cabeza de cualquiera de vosotros resulta dañado por estas medidas de seguridad, habrá consecuencias. Lily, aunque aún claramente enfadada, decidió no discutir más, por ahora. Pero en su mente, empezaba a formar un plan. Ella hablaría con Albus Dumbledore. Y esta vez, no aceptaría excusas. Lily, aún con los ojos centelleando de sospecha, cruzó los brazos con fuerza. ¿Y cómo es que ustedes saben de la existencia de ese Fluffy?, preguntó, mirando de uno en uno al trío de jóvenes frente a ella. Harry fue el que, respirando hondo, dio un paso al frente y contestó con sinceridad. Una noche. Las escaleras móviles nos llevaron accidentalmente a un corredor prohibido. No fue intencional. Y allí. Nos topamos con el Kerberos. Lily cerró los ojos un momento, como buscando paciencia en los rincones de su alma. Cuando los abrió, su mirada cayó sobre Selene, que hasta ese momento se había mantenido algo más callada. ¿Y tú, Selene?, preguntó Lily, ladeando ligeramente la cabeza. ¿También has estado cerca de ese monstruo? Selene levantó las manos, casi indefensa, su expresión tranquila. Yo no he visto personalmente al perrito, madre, dijo con una pizca de ironía. Sin embargo, sé cómo llegó el huevo de dragón a manos de Hagrid. La sorpresa cruzó los rostros de todos. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Severus, frunciendo el ceño. Selene se acomodó mejor en la arena, como quien se prepara para contar algo serio. Verán, comenzó, hace un tiempo. Para sobrevivir,
vendía veneno de acromántula en Osmeade. Un día, mientras hacía un intercambio detrás de la posada del Cabeza de Puerco, que, sinceramente, debería llamarse Cabeza de Jabalí porque es mucho más acorde a la decoración, vi algo sospechoso. Sus padres y amigos la miraban atentos. Selene continuó, su tono endureciéndose. Vi a un hombre salir del Cabeza de Puerco cargando un huevo de dragón. No parecía alguien común. Llevaba la capucha baja y caminaba con nerviosismo. Pensé en acercarme. Pero entonces, alguien lo interceptó en un callejón cercano. Los ojos de Lily se agrandaron. ¿Interceptarlo? ¿Qué quieres decir? Preguntó Severus, con una voz tensa. Selene asintió lentamente. Lo mataron. Rápido y silenciosamente. Y le robaron el huevo. No vi bien al asesino, pero, aquí su voz bajó un tono más, como una confesión, recuerdo que el lugar apestaba a ajo. Harry, Hermione y Ron se miraron con alarma. ¿Ajo? Repitió Harry. Selene miró a su hermano con gravedad. Sí. Un hedor penetrante, como si alguien hubiera frotado ajos en todo su cuerpo. Y teniendo en cuenta lo que sabemos ahora. Hizo una pausa significativa, asumo que fue Quirinus Quirrell. Severus apretó los labios en una delgada línea. El profesor de defensa contra las artes oscuras, murmuró, como si la traición ya fuera evidente. Selene se encogió de hombros. Supuse que era mejor irme lo más lejos posible de allí en ese momento. Sabía que meterme en ese asunto me costaría algo más que un regaño. Hubo un profundo silencio. Lily, claramente perturbada, intercambió una mirada preocupada con Severus. Harry sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quirrell había estado intentando hacer de las suyas en Hogwarts desde mucho antes de lo que pensaban. Y su plan incluía usar cualquier medio para lograrlo. Incluso asesinato. Lo que no era raro pues a él ya casi lo ató al hechizar su escoba durante el partido. Selene, mientras tanto, observaba las olas ilusorias de la playa mágica, su rostro en calma, pero sus ojos mostrando el peso de la vida que había llevado. Siempre alerta, siempre sobreviviendo. Esto cambia muchas cosas, dijo Severus finalmente, su voz un susurro. Sí, coincidió Lily, su mandíbula apretada. Y más que nunca, debemos protegernos. Y preparar a nuestros hijos para lo que viene. Porque, como Selene había demostrado, la oscuridad no siempre venía vestida de negro. A veces, olía a ajo. Y sonreía dulcemente desde detrás de un turbante. Mientras Harry y sus amigos conversaban discretamente más cerca de la orilla ilusoria, Severus se acercó a Lily de manera furtiva, con una mirada que solo podía significar que había descubierto algo importante. Con un rápido gesto, sacó de entre los pliegues de su túnica un pergamino doblado y envejecido. A simple vista, parecía completamente vacío. Lily lo miró con curiosidad, arqueando una ceja. Severus, sin decir palabra, tocó el pergamino con su varita y murmuró. Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Al instante, líneas de tinta comenzaron a estirarse, moverse como pequeñas serpientes encantadas, entrelazándose y formando letras, dibujos y caminos. Lily ahogó un pequeño jadeo, acercándose más. En el centro del pergamino, con letras juguetonas, apareció. Los señores Lunático, Cola Gusano, Canuto y Cornamenta, proveedores de ayudas para los hacedores de travesuras mágicas, estamos orgullosos de presentar el mapa del merodeador. Lily leyó en voz baja, como si el mero acto de decirlo en voz alta fuera peligroso. Severus la observaba, sus ojos negros evaluando cada reacción de ella. ¿Sabías de su existencia? Preguntó en voz baja, casi cortante. Lily apretó el pergamino entre sus dedos, recordando viejas memorias, traiciones envueltas en sonrisas juveniles. Lo descubrí por accidente, el último día que estuve en Hogwarts, admitió con un susurro algo amargo. Después de todo lo que pasó,
me escabullí a la torre de Gryffindor para recoger mis cosas. Allí, entre los objetos olvidados de James y sus amigos, encontré este mapa. Nunca lo mencionaron en voz alta, claro. Juraban que sus travesuras eran espontáneas. Hizo una mueca triste. Pero viendo este mapa, supe que mentían. Severus no dijo nada, pero su mandíbula se tensó visiblemente. ¿Por qué lo ocultaste?, preguntó finalmente, en voz aún más baja. Lily cerró los ojos un momento, luego respondió. ¿Por qué? Una parte de mí quería creer en ellos. Y otra parte. Pensaba que, si alguna vez llegaba el momento, este mapa podría ayudarme a proteger a alguien que lo necesitara. Abrió los ojos, mirando a Severus con una intensidad dolorosa. No sabía que terminaría siendo. Para proteger a nuestros hijos. Severus respiró hondo. El peso de todo lo no dicho, todo lo perdido, pendía entre ellos como un manto. Extendió una mano, tocando brevemente la de Lily sobre el pergamino. Lo usaremos bien, prometió él en voz baja. Lily asintió. Ambos sabían que el mapa del merodeador, en las manos correctas, podría ser una herramienta crucial para descubrir los movimientos de Quirrell, de cualquier amenaza oculta. Y quizá, para garantizar que Harry, Selene y sus amigos sobrevivieran al juego mortal en el que estaban atrapados. Severus, aún sosteniendo el pergamino del mapa del merodeador entre los dedos, Lily con el ceño fruncido. ¿Dijo cómo lo obtuviste?, preguntó con una mezcla de curiosidad y cautela. Severus suspiró, sabiendo que no podía simplemente decirme lo encontré. Fue gracias a Selene, dijo finalmente, cruzando los brazos. Ella se enteró de que los gemelos Weasley lo tenían. Me lo informó con esa manera suya tan directa. Entonces usé un dispositivo Magel, de extracción de memoria portátil que compramos en ese mercado negro. Yo extraje unos recuerdos visuales de los gemelos. Vi claramente cómo lo habían encontrado en la oficina de Filch y cómo se activaba. Lily arqueó una ceja. Astuto. Y no es todo, añadió Snape, desviando la mirada y llevándose una mano al rostro. Lily notó el gesto. ¿Qué más hizo Selene? Severus bajó la mano, con una expresión que era una mezcla de incredulidad y una pizca de vergüenza ajena. Usó el maleficio Imperius, dijo en voz baja, con algo de disgusto. Lo lanzó sobre los gemelos para que no quisieran averiguar qué cosas pasó ese día. Lily se tensó. ¿A qué nivel? Severus chasqueó la lengua. Les hizo darse un beso de pico en la torre de Gryffindor, frente a varios estudiantes. Y sus hermanos. Para distraerlos, dijo. Y bueno. Funcionó. Un largo silencio siguió. Severus cerró los ojos, claramente debatiéndose entre reprender o elogiar la eficacia de su hija. Lily, por su parte, no pudo evitar recordar cosas oscuras. La forma en que James y otros usaron el Imperius por diversión en tiempos pasados, sin importar consecuencias. Aquello le provocó un escalofrío. Pero otra parte de ella, quizá la que estaba harta de las estupideces adolescentes, quería reírse. No sé si regañarla o darle puntos por creatividad, murmuró. Severus murmuró algo entre dientes que sonaba como castigo supervisado. Mientras tanto, Selene, en la playa ilusoria de la maleta mágica, contemplaba las olas. Su rostro estaba en calma, pero sus pensamientos no tanto. Recordaba. Las memorias de su vida anterior como María Dolores regresaban en fragmentos nítidos. El origen de la mordida de Ron, fue aquel 6 de mayo originalmente, cuando el pequeño Norberto confundió su pulgar con un pez que le ofrecía Ron. Recordaba cómo Hermione intentó usar una venda que no funcionó, cómo Ron se negó a decir nada al profesor por miedo a que Hagrid tuviera problemas. Y cómo Ron, entre delirios de fiebre por la infección, llamó a Severus Mami durante una noche entera en la enfermería. Estuvo hospitalizado hasta el 9 de mayo, susurró para sí misma. El tiempo, en su mente, estaba perfectamente alineado. Una herramienta. Un arma.
¿O una advertencia? Se recostó en la arena, cerrando los ojos. Porque pronto, habría que luchar contra Quirrell, o más bien Voldemort, cuyo tiempo parasitando ese cuerpo estaba terminando. Selene estaba tumbada sobre una toalla mágica extendida en la playa ilusoria que había creado dentro de la maleta de espacio extendido. El sol encantado brillaba cálidamente sobre su piel mientras ella reflexionaba en silencio. Había cambiado muchas cosas. Lo sabía. Harry, Neville y Hermione nunca perdieron los 150 puntos por salir de noche. Por lo tanto, no fueron marginados ni rechazados por su casa. El ambiente en Gryffindor era más unido, más estable. Incluso Draco Malfoy parecía haber retrocedido en su nivel de acoso, aunque fuera por miedo a lo desconocido. Todo eso por una ligera intervención aquí y allá, pensó, con una sonrisa satisfecha. Pero ese momento de reflexión se rompió cuando Hermione no dejaba de mirarla con expresión incómoda, confusa, celosa. Selene se volteó levemente, apoyando el mentón en una mano. ¿Qué pasa, Granger? Preguntó con media sonrisa, su tono suave pero afilado como una navaja pulida. Hermione se sonrojó visiblemente y trató de apartar la mirada. Tu traje de baño es, balbuceó. Selene arqueó una ceja. ¿Bonito? ¿Atractivo? ¿Escandaloso? ¿Letal para corazones débiles? Hermione abrió la boca para negar o corregirla, pero Selene le ganó de mano. Lo sé. Es precioso. Y como soy generosa. Te regalo uno. Chasqueó los dedos, y una onda mágica chispeó brevemente en el aire. ¡Pop! Hermione parpadeó, miró hacia abajo. Y gritó. Selene. Estaba ahora vestida con un bikini rosa pálido, adornado con pequeños lazos brillantes. Muy fuera de su estilo. Muy descubierto. Muy rosa. Intentó cubrirse con los brazos, en un caos de indignación, vergüenza y pánico. Harry y Ron se voltearon de inmediato, tapándose los ojos mientras Ron murmuraba. No vi nada, no vi nada, no vi nada. Y en ese instante, justo cuando Hermione saltaba para esconderse tras una sombrilla encantada, Lily y Severus entraban desde el fondo de la maleta. Ambos se detuvieron al ver la escena. Hermione a medio esconderse, roja como un tomate. Selene aún en su bikini negro, sonriendo como si nada. Harry y Ron actuando como si fueran estatuas. Y restos de magia chispeando en el aire. Se miraron entre ellos. Y no supieron cuál de los tres estaba más avergonzado. Yo. Esto, intentó decir Lily, mirando a Hermione, luego a su hija. ¿Qué clase de hechizo fue ese? Preguntó Severus entre dientes, llevándose dos dedos al puente de la nariz como si tuviera una migraña mágica. Selene simplemente se estiró en su toalla como si estuviera en un resort de lujo. Fue un regalia corporalis temporalis. Solo dura 1 hora. Un regalito visual. ¿No creen que Hermione merece saber lo que se siente llevar algo que no sea una túnica pesada? Eso fue una invasión mágica de mi privacidad, chilló Hermione desde detrás de la sombrilla. Lily suspiró. Severus murmuró algo sobre prohibir la lectura de grimorios antiguos a menores de edad. Y Selene. Bueno, se puso sus gafas de sol encantadas, y siguió tomando el sol como si nada hubiera pasado. El sol ilusorio comenzaba a ponerse en la playa encantada dentro de la maleta de espacio extendido, tiñendo el cielo falso con tonos anaranjados y violetas. Era casi poético. Hasta que Selene se levantó de su toalla con toda la calma del mundo. Bueno, es hora de dormir, anunció, estirándose con un bostezo exagerado, mientras el bikini negro captaba aún más la luz crepuscular mágica. Me retiro a la habitación de los muchos usos. Ya saben, ese espacio que cambia según la necesidad del usuario. Todos la miraron. Porque, continuó con una ceja arqueada y una media sonrisa traviesa, cuando ustedes dos, señaló con un dedo perfectamente firme a Severus y Lily, se dejen llevar por la pasión reprimida de 2 décadas, dudo que cualquier hechizo de privacidad o silencio que lancen resista más de 5 segundos.
Boom. El silencio fue inmediato. Lily se quedó con la boca entreabierta, sin palabras, las mejillas encendidas. Severus murmuró algo entre dientes, pareció carraspear. Y evitó el contacto visual con absolutamente todos. Harry hizo una mueca como si acabara de tragarse una poción de hígado de murciélago crudo. Ron estaba mirando el falso horizonte del mar encantado, con expresión de hombre que había abandonado toda conexión con la realidad. Y Hermione, aún medio agachada tras la sombrilla, salió justo en ese momento, con el rostro aún rojo del bikini que no pidió. «Espera, quiero que termines el hechizo», gritó, extendiendo una mano. Pero Selene ya había girado sobre sus talones, caminando con elegancia felina hacia el portal encantado que llevaba a la habitación de los muchos usos. «Demasiado tarde, Granger. Disfrútalo. Dura 1 hora». Y desapareció tras el arco de piedra. Hermione chilló, dio un salto de indignación y pisó con fuerza la arena, que explotó en una pequeña nube dorada por el encantamiento decorativo del lugar. Lily, aún incómoda, trató de recomponerse y se giró hacia Hermione. «Si quieres, puedo prestarte uno de mis antiguos uniformes de Hogwarts. Severus los conservó, no sé por qué». Harry se congeló. Giró lentamente la cabeza hacia su profesor de pociones. Severus simplemente desvió la mirada, como si estuviera más interesado en una piedra imaginaria en el suelo que en cualquier otra cosa. «¿Guardas la ropa de mi madre desde que eran adolescentes?», preguntó Harry, con una mezcla de horror y desconcierto. «Era para propósitos sentimentales y prácticos», saltó Severus, demasiado rápido, demasiado defensivo. Ron susurró a Harry. «Esto explica tanto y tan poco a la vez». Hermione, aún en bikini, se tapó la cara con ambas manos. «Por favor, que esta hora pase ya». Y así cayó la noche en la playa ilusoria, con cada uno deseando no haber escuchado lo que escucharon, y con Selene, en su cuarto privado, sonriendo con satisfacción mientras hojeaba un grimorio antiguo, preguntándose si hacer que Crookshanks pueda hablar si quiere.